Muy buenos días, Panamá. Hoy es jueves 31 de agosto. Usted nos ve por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Bueno, un día en el que quedó establecida esta mesa tripartita para analizar un nuevo salario mínimo. Un día en el que el café panameño logra otro nuevo récord, 10.005 balboas por kilo, el geisha. Un día también en el que, en política, Ricardo Lombana tuvo que estar hospitalizado por una neumonía severa. Un día también en el que sigue el debate minero, ya prepara maletas para irse a las comunidades aledañas en el área de Coclé del Norte y la costa abajo de Colón. Intel anuncia 1.200 millones de dólares de inversión para Costa Rica. Y si se perdieron la superluna de anoche, pues cúrense en salud para ver la próxima, que es en el 2026 y visible en nuestro lado en el 2037. Don José. Espero lleguen. Oiga, tengo que también enviar una triste noticia para la radiodifusión nacional y coclesana en particular, con el fallecimiento de don José Tito Isturain. Es más de casi 70 años dedicado a la radiodifusión en Agua Dulce. Don José. Nos unimos a eso. Oiga, don Fernando, buenos días. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio, Canal 21 Next TV. Hoy es el último día del octavo mes del año 2023. Mañana viernes 1 de septiembre. Fernando, arranca el 9º mes del año y en boca, como decía, tiro en boca, tira el gatillo y sale, está todo este problema político. La vamos a ir analizando poco a poco. Oiga, Fernando, antes de comenzar la internacional, ¿qué le pareció el video de doña Marta? Muy bueno. Está como entrenando, ¿ah? Está como entrenando, muy bien, muy bien. No sabía de sus orígenes panameñistas. Sí. Bueno, vamos a hablar un poco de todas esas cosas. Interesante el video, cómo generó inmediatamente una serie de comentarios importantes. Bien, el mundo internacional está tan complejo que es difícil determinar un día por dónde comenzar, pero vamos a comenzar por algo. Los efectos del huracán que cayó ayer sobre la Florida, pasó por Georgia y va rumbo a las Carolinas, la evaluación de los daños, tanto materiales como humanos, lo tendremos una parte en el día de hoy por ver si los efectos de la marejada que se produjo después que pasó el huracán por Miami, qué cosas encuentra y los equipos de rescate que ya están preparados para investigar, nos estarán dando el informe desde los Estados Unidos y nosotros se lo estaremos brindando a ustedes para que podamos hacer un balance de los daños materiales y humanos que haya podido causar primero huracán de categoría cercano 4, pues pasó a 3, 2, ahora es una tormenta tropical, pero con fuertes lluvias, inundaciones y marejadas grandes. Recuerde que en el área también del Atlántico está Franklin, creando problemas de lluvias en momentos en los que ha caído suficiente lluvia en esa área. En el transcurso del día le daremos información sobre eso. También de los Estados Unidos, para no irnos de Estados Unidos, recuerdo lo siguiente. En materia política, el proceso electoral de los Estados Unidos y las primarias arrancan el otro año. Pero ya estamos en procesos electorales porque hay muchos procesos judiciales. Uno de ellos, el que se lleva precisamente en Georgia, Fernando, sí, en donde en un acto que muchos expertos legales, de verdad, porque hay abogados que a veces me pregunto si son ese grupo de gente que no pasó la barra, porque no todo, ahora le hablo sobre ese caso, pero en el caso de Estados Unidos, cuando usted consulta a los profesores de leyes de Harvard o que escriben sobre esto, es poco usual en un juicio, Fernando, que un abogado defensor ponga a su cliente, a su acusado, sí, en el estrado. Las probabilidades de que todo lo que diga él vaya en contra van en contra de esa acción. Normalmente usted no ve a los abogados poniendo a su cliente, salvo una cosa extrema. Bueno, el señor me pidió él estar en el stand.
estrado, para pedir que su caso fuera trasladado de Georgia a una corte federal. Recuerda que Georgia es una corte estatal. Mejor. ¿Por qué lo quería? Porque él quería alegar en esa corte federal que él era funcionario federal y que él solo seguía órdenes. Y cuando usted mira lo que él dijo en 3 horas y media de presentación, se da cuenta de las implicaciones al expresidente Trump, donde él alega que él ahí como jefe de gabinete solo seguía órdenes en una situación caótica. Para salirse del embrollo, pone responsabilidades sobre el expresidente Trump. Entonces, cuando uno ve esa presentación de él, se da cuenta que el problema ahora de Trump es muy, muy serio, porque los fiscales, tanto de Georgia como los otros juicios, están tomando en consideración estas declaraciones de él. Entonces, él dice que él, bueno, usted puede ser funcionario federal, estatal o de Panamá. Nada lo obliga a usted a hacer nada en contra de la ley. Nada, eso fue discutido y analizado en los juicios de Nuremberg, Fernando, sí, en donde la teoría de los militares nazistas era que ellos servían orden del Führer. Nada de eso es verdad. No. Bueno, también le pasó a los militares argentinos. Sí, también sí. Dijeron que la obediencia de vida no existe como argumento jurídico. Bien. Además de esto, el presidente Trump, que no asistió a la primera debate, y luego lo hizo premeditadamente porque aunque no asistió, estuvo presente en una entrevista que le hizo un reportero norteamericano, Carson. Y además, entre los republicanos sigue marcando de primero, pero se publicó una encuesta del New York Times que hizo la empresa Ipsos, en la que en esa encuesta se releva que el 50% de los norteamericanos piensan que Donald Trump no debe correr. Punto. De los cuales 38% republicanos dicen que sí debe correr. Esto es una noticia negativa para el presidente, porque aquí estamos hablando de independientes y estamos hablando incluso de republicanos que están en contra de que él corra. El caso del 6 de enero es un caso serio para él. Entonces, los Estados Unidos se revuelve en una discusión de quién es más radical entre republicanos, y algunos republicanos se están moviendo hacia el centro. En un ataque que está estremeciendo la democracia norteamericana, porque en esta radicalización de la derecha hay una radicalización también de la izquierda demócrata. Y entonces esto está llevando a la nación a una situación. Afortunadamente, la economía de los Estados Unidos, y ayer conocimos las cifras laborales, marcha hacia una estabilización, aunque ha habido una caída, en realidad hay sigue siendo una hay más demanda, hay más oferta que demanda de empleo, pero ha bajado, y quiere decir que la presión inflacionaria está bajando. Esto es una buena noticia para la economía, porque se está estabilizando el mercado laboral. Sin embargo, el mercado político se está polarizando en los Estados Unidos, y se está polarizando de una forma negativa para las políticas hacia América Latina y hacia el mundo. De manera que le preste la atención a todo lo que está ocurriendo. No solamente vea lo positivo o no de algo, mire el contexto para que la información se convierta en conocimiento. Recuerde siempre eso. En otros planos, se ha hablado mucho del golpe de Estado en Gabón, por el conjunto de golpes de Estado en África que se han dado tanto en Mali, Fernando, bueno, en Burkina Faso, en Chad, en Níger, en Josep Borrell habló ayer que Zimbabue. Eso es vital para Europa. Pero fíjese, cuando usted mira a Gabón, póngalo en contexto. ¿Qué es lo que está pasando en Gabón? La familia Bongo, el papá Omar Bongo, gobernó del 67 hasta el 2007, 36 años. Y este caballero, que es hijo, y es hijo de él, 40 años, Ali Bongo, desde el 67 a 2007. 50 años gobierna la familia Bongo, el papá y el hijo, porque el papá es Omar Bongo y Ali Bongo, que es el presidente, y ha gobernado, y las elecciones del domingo pasado obtuvo el 67%. Entonces lo que alega
la oposición es que esas fueron elecciones fraudulentas y Borrell dijo que las elecciones fueron fraudulentas. Esto es para que pongan en perspectiva que este golpe de estos militares sigue una tendencia, pero tiene otro origen, que es lo que al punto mío. 50 años de un mandato familiar es mucho tiempo, Fernando. Es mucho tiempo. En un país que tiene recursos y que la concentración de esos recursos está en pocas manos. Esa es una realidad política. Y cuando mire ese golpe de Estado, observe que esto está trayendo una especie de tendencia hacia la radicalización militar, que es una tendencia del autoritarismo que se está extendiendo a nivel del mundo por la impaciencia de que la democracia resuelva los problemas, pero resulta que no hay ninguno de estos regímenes dictatoriales que resuelva los problemas a largo plazo, ni a mediano plazo. Bien, tenga esto en mente cuando vea el golpe de Montt. Pero fíjese algunas de las cosas que pasan en el escenario global. ¿Usted se acuerda cuando comenzó la guerra de Ucrania? Que una de las primeras acciones que tomaba Europa unida con Estados Unidos fue poner sanciones a Rusia. Y Rusia respondió pegándole al nervio de su economía y a la economía europea. Restringió y eliminó, en el caso del gas, el suministro de gas a Europa. Rusia era el suministrador más estable durante 50 años del gas a Europa. Ellos se confiaron en eso. ¿Usted recuerda al presidente Trump? Sí, ahora han comprado 40% más gas de Rusia en este verano. Sí, pero el volumen, comparado con lo que vendía, ha caído drásticamente. Cuando Putin tomó esta medida del gas, la empresa Gazprom, hablo de gas, sí, no estoy hablando de petróleo, estoy hablando de gas. En el caso del gas, Europa lo que hizo fue, durante este periodo, despregarse de Rusia. Y recuerda que el presidente Trump había advertido a Europa que su dependencia del gas era demasiado de Rusia, y el presidente Trump le pedía a Europa, ¿recuerda, Fernando? Sí. Que compraran gas norteamericano, que los Estados Unidos venden un gas que tienen en cantidades apreciables, más barato. No le hicieron caso, dependieron de ellos, y ahora la teoría del presidente Putin de querer utilizar el gas como arma se la ha convertido ha sido ahora más negativa para Rusia que para Europa. Recuerde que en esa época el megawatt eléctrico estaba en el megawatt en 343 euros, lo que equivale aproximadamente a 371 dólares americanos. Hoy está a 37 centavos. Perdón, hoy está a 6 veces menos que eso. El kilowatt hora estaba a 37, ha bajado a 21 y en España está a 18. ¿Qué le quiero contar con esto? Que Europa se ha desdependizado de gas. Del gas. Y Rusia ha dejado de vender ese gas. Y cuando lo vende a China o a India, lo tiene que vender más barato. El neto de eso ha sido negativo para Rusia. Pero además de eso, Rusia llevó a cabo su política exterior de intervención en África y en Ucrania con mercenarios pagados por el Estado ruso. ¿Cómo lo sabemos nosotros? Lo expresó el propio presidente de los Estados Unidos, de Rusia, cuando dijo que más de $1.000 millones en lo que iba del 23 se estaba pagando al grupo Wagner. Más. Y Wagner no es el único grupo de mercenarios que hay. Este grupo Wagner estaba operando en África. ¿Y por qué lo usa Putin esto? Porque puede decir, estos son empresarios. Esto no es la política mía. Sin embargo, todos conocen el vínculo directo que tenía Prigozhin, que fue enterrado clandestinamente o por lo menos sin ceremonias en su ciudad natal, San Petersburgo. Y además sus propios seguidores lo catalogan, mire usted, como el segundo Mandela.
Él, Prigozhin, que no era ningún Mandela, ningún libertario, Nada. era sí un crítico duro de la forma, no de la guerra en sí, sino de la forma como se estaba conduciendo la guerra en Ucrania, o la invasión. La invasión. Entonces, el espectro, el fantasma de Prigozhin persigue a Foreign. Ayer en una conferencia de prensa, Paskov, el jefe de comunicaciones, decía, nosotros estamos abiertos a cualquier investigación, incluso que Prigozhin haya sido, el avión haya sido objeto de un ataque maligno. Pero no aceptamos investigadores extranjeros. Por eso yo les decía que el atentado se produjo en territorio ruso porque era la única garantía de que solamente el Estado ruso, la Federación Rusa, podía investigar. Iba a investigar. Claro. De manera que la verdad, usted la toma como usted quiera. Para mí, el manejo que está haciendo Rusia de esto pone las manos de Putin en este asesinato. No es el único, ¿eh? En Rusia esa es la costumbre. De parecer multimillonarios que se tiran por una ventana con miles y miles de millones de dólares. ¿Quién se mata así? Y no es uno. Bueno, al espía que envenenaron en Londres. En Londres. Bomba nuclear. Esta situación de Rusia es lo que yo hablo, que pone dudas con respecto al comportamiento de la República Popular China al dejarse arrastrar por el antinorteamericanismo, el antiimperialismo norteamericano de Putin, comillas, y Europa, a la que China con más pragmatismo en su desarrollo había logrado mantener como mercado abiertos, buscando una línea que ahora parece retomar Xi Jinping, pero que ha dejado muchas dudas en Europa y en muchos países y en muchas de la intelectual de nuestro continente acerca del verdadero camino que ha tomado Xi Jinping en esta coyuntura del asalto a Ucrania. China condena la intervención, dice que la apropiación de territorio de repúblicas independientes es ilegal, pero no llega a condenar a Rusia. Y entonces esto ha creado una serie de actitudes. Fíjate, esto ha llevado a tal punto que los Estados Unidos, en esta última ayuda militar que le está dando a Taiwán, utiliza un mecanismo, Fernando, que se utiliza solo para los estados independientes y le está entregando armas a Taiwán a través de un mecanismo en la que solo se usa para estados independientes, diciendo en el fondo, Taiwán es una nación independiente. Y esto, sin ninguna duda, va a alterar el humor político en China, que se mueve entre acuerdos y desacuerdos, y esa inestabilidad no da paso a la búsqueda de un mundo que sea tolerante y manejable. Entonces, ahora, esta guerra brutal de Putin, Ucrania la está llevando a Moscú y a Rusia. Recuerde que Ucrania está produciendo drones, Ucrania está produciendo aviones, está produciendo misiles que no tienen ninguna restricción porque la producen ellos mismos. Entonces esta guerra que se prolonga por más de 18 meses tiene un efecto terrible en la radicalización de la política exterior de Vladimir Putin en África y en los 3 o 4 países donde tiene influencia, que son Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia. Bolivia, sí, cómo no. Bolivia busca, quiere entrar al BRICS. Bien. Todo esto para que miremos con cuidado alguno de lo que está pasando cerca de nosotros. Fíjense lo que está pasando, por ejemplo, en Haití. Los Estados Unidos han ordenado a toda su población en Haití que salga del país. Es incontrolable la situación en Haití. Parte de la migración que pasa por este país viene de esta gente que ya cansada de la violencia, de los asesinatos, del hambre, de la miseria que hay en ese país, se tira para entrar por Sudamérica y zarpar por Centroamérica hacia los Estados Unidos. Haití
aparte de un gobierno fallido, constituye un elemento casi prácticamente de olvido. Usted no ve casi en nuestros medios de comunicación. Aquí en Panamá, nada de Haití, salvo la información estadística que nos brinda la Dirección de Migración por la cantidad de migrantes haitianos que cruzan por el mal llamado Paso del Darién, que no es ningún paso, es una selva. Entonces, si usted mira esto y compara ahora todo lo que está pasando, por ejemplo, en Argentina, en donde las expectativas, Fernando, es de que la inflación en Argentina a fin de año 23 llegue al 200%, por cómo va la cosa hoy. En medio de eso se va a producir una elección. En medio de eso, la probabilidad de que los libertarios y la derecha ganen en primero y segundo lugar la primera vuelta, se incrementa. Sí, Y el es probable, peronismo salga del gobierno. y es probable que el pluralismo quede de tercera fuerza política. Es decir, que no iría al balotaje. ¿Y qué pasaría en el Congreso? Entonces ahí estaría dominada. Tendría que depender, si gana el libertario, depender De la derecha. de la derecha para pasar cosas o simplemente cerrar el Congreso. La situación de Argentina es interesante, pero peligrosa para América. Muy peligroso. Entonces, esta situación, obsérvela en las encuestas. Javier Milei sigue marcando de primero y en primero y segundo lugar se lo alterna, el segundo y tercer lugar se lo alterna la derecha de Macri y el peronismo. Pero la radicalización y el conocimiento de los argentinos de los acuerdos que pactó que pactó Mesa con el FMI y la decisión de Fernández de querer unirse al BRICS ha generado mucho más tendencia favorable a la derecha en cualquiera de sus dos manifestaciones. Claro. Fíjese esto de Argentina. Fíjese Ecuador. En Ecuador, Fernando, las probabilidades están a favor de Daniel Noboa. Las últimas encuestas que tenemos nosotros indican que Noboa marcaría de primero en el balotaje contra el correísmo, que tiene un techo de 35% y que se le es difícil sobrepasar. Entonces, es probable que nosotros tengamos un Ecuador con un gobierno de centro derecha, con una visión más clara de lo que debía hacer, pero con un problema estructural. No tiene control del Congreso. Porque ya el Congreso está definido por las elecciones estas. Recuerda que este es un gobierno de 1 año y medio. Pero la política exterior de Ecuador, si gana Noboa, sufrirá un cambio radical. Igual que si en Argentina gana la derecha o los libertarios. Esto ha generado una afirmaciones. Este presidente colombiano es muy dado, está tuiteando cosas. Y ayer, en un acto de intervención en la política, responsabilidad. lo que diga el señor Milei allá en Argentina es parte de la política argentina. Por supuesto. Pero si usted está no de acuerdo, hay muchas cosas que él dice en las que yo estoy de desacuerdo. Pero eso no me impide mirar con objetividad que él representa, digamos, el último eslabón que una gran parte de la sociedad argentina está viendo para salir de esta crisis. Y a esta crisis la llevaron las estructuras del kirchnerismo, que está en franca deterioro. El presidente de Colombia dice que lo que dice, mire, es nazismo. Hitler. Nazismo. No, es el argumento del Hitler. Entonces, como ustedes ven, y mira al lado, en Chile, Argentina va a crecer a menos 3% en el 23, negativo. Y en Chile, la caída del crecimiento, la incapacidad del presidente para pasar las reformas fiscales que desarrolla en su programa, los problemas de cambios de gabinete, los problemas de seguridad. Dentro de unas semanas entrará la discusión sobre el golpe de Allende. Radicaliza en el momento en que las reformas constitucionales están en manos de la derecha que ganó las elecciones y la derecha extrema republicana. Hablo de Chile, no estoy hablando de los Estados Unidos, estoy hablando del Partido Republicano de Chile. Entonces el presidente
Boris se enfrenta a una situación complicada. Y en Perú, la señora presidenta no encuentra un camino por donde llevar ese país. Y ahora quiere copiarse de Bukele, quiere irse con Estados Unidos. O sea, no hay en ese encuentro. Y un Bolivia en la que el presidente está en colisión directa con el máximo dirigente del MAS, señor expresidente Evo Morales. Evo Morales está en guerra. Y recuerde la última ruta que ha abierto el narcotráfico en todo eso del Paraná, en la que Uruguay aparece mezclado, no el gobierno, sino como ruta del país, el tráfico de drogas. Y atrapa a un Lula en medio de esta compleja situación, con un Venezuela cada vez más radicalizado con respecto a impedir las elecciones. Controlan el conteo electoral, una campaña que Maduro le ha entregado al señor Diosdado Cabello de intimidación a los candidatos, y con una oposición que marcha a unas primarias el 22 de octubre, donde hoy las encuestas le dan la victoria ampliamente a la ingeniera María Corina Machado, que ha revivido las esperanzas no solamente de la oposición, sino del chavismo cansado del madurismo. Y entonces, ante esa situación de un Maduro desgastado, solo le queda a él actuar con más violencia. Y esperemos ahí una radicalización política. ¿Por qué le cuento esto? Porque ayer le contaba lo que estaba pasando en Centroamérica, en donde todavía las elecciones en Guatemala, que fueron prístinas, claras en cuanto a la contundencia de lo que quiere el pueblo, está siendo retada por el poder voraz de una oligarquía que se niega a la necesidad de cambios. Y una Honduras que se debate entre coquetear con los regímenes dictatoriales de nuestra América y no entender cuál es el camino del desarrollo que necesita Honduras para resolver sus problemas estructurales. Y el tema que une todo esto es una migración descontrolada e ilegal que por su complejidad requiere de políticas multilaterales. Pero quienes tienen que resolver este problema están más interesados en impulsar la migración ilegal que en controlarla, porque esto afecta, según ellos, su teoría, a el imperialismo norteamericano. Por eso le hablé del CAS. Utilizar armas como esta, como la migración, tiene el doble peligro de que la afectación del país como centro de inversión se reduce a amigos dictatoriales igual que tú, que contemplan los mismos problemas que tú. Exacto. Que no tiene la liquidez para ayudarte. La República Popular China enfrenta un problema con la caída de toda su industria de inmobiliaria, toda. Un desempleo juvenil de 20%. Una confrontación internacional que creo que Xi Jinping la ha entendido muy bien cuando él habla de la coexistencia pacífica. Pero no tenemos coexistencia pacífica. Lo que tenemos es un incremento de la guerra fría, llevada a su máxima expresión y al peligro que significa la posibilidad de una guerra nuclear. Nada más tiene que ver usted ayer a los señores estos de Corea del Norte tirando cohetes de mediano alcance para que caigan cerca de Japón, sí, en una abierta provocación a Japón, sí, y a Corea del Sur. Entonces, todo esto nos lleva a nosotros a mirar esto con cuidado y a tener clara visión de lo que debemos hacer. A la vuelta, Fernando, quisiera en primer lugar enviarle a Ricardo Lombana, que se encuentra recluido en un hospital nuestro aquí, nuestros deseos sinceros de su recuperación para que sea parte de este proceso político electoral. Sinceramente deseamos que se recupere rápidamente y desearle lo mejor y la más rápida salida de ese centro para que pueda retomar la campaña
política que va a entrar esta mayoría. Bueno, por lo menos les puedo avisar que en un comunicado, todos los eventos que tenía el señor Lombana para Para este fin de semana han sido cancelados porque sufre, de acuerdo a ese comunicado, de una neumonía. Cuidémonos todos. Y el que no se ha vacunado contra la influenza, vaya, hágalo. Está dando duramente y no tiene discriminación con edad. A la vuelta vamos a hablar sobre minera. Leí, Fernando, los 20 argumentos de su amigo Noriega. Le adelanto que desde arranca con la cita constitucional, que tiene una interpretación de él, que no está en la Constitución, y que lo haga un abogado, me llama la atención, pero cuando va a los 20 argumentos, son más posiciones de él que de lo que dice el contrato, de verdad. Ahora, algunas de esas cosas lo he leído, pero mañana lo voy a analizar mucho más a fondo, estos llamados 20 puntos del señor Noriega con respecto a este tema de minería. Vamos a hablar sobre el impacto del video de la señora Marta. Las alianzas no están listas, ni van a estar listas ya. Hasta cuando no estén listas. 30 días exactamente a partir de hoy. Así que, pero también tiene que pasar por algunos procesos, pero no están listas, así que no esté especulando mucho. Hay muchas discusiones, sí, de todos los partidos. A la vuelta de eso y más, vamos a hablar de Panamá. Así es.